Soy docente activo, tengo más de 35 años de experiencia en la educación, donde he podido desempeñarme como docente desde preescolar, escuela nueva, formación universitaria. Tengo la oportunidad de haber trabajado en el sector rural y en muchos municipios del departamento norte de Santander, donde he tenido que vivir esas situaciones administrativas que ya les vamos a hablar. Me enorgullezco de un título que es el que más aprecio, que es el título de normalista, bachiller de mi querida ciudad de Pamplona, una ciudad fría del oriente colombiano. Actualmente hoy me estoy dirigiendo desde la ciudad de Cúcuta, desafortunadamente pues en una coyuntura muy difícil desde el punto de vista de la salud, agravada por la difícil situación de los hermanos venezolanos. En el día de hoy escuchamos tristemente cómo el presidente Maduro les está negando el acceso de ingreso a su tierra. Tenemos muy cerca, aquí estamos a 5 minutos del puente internacional de Tienditas, estamos a 15 a 20 minutos del puente internacional Simón Bolívar. Hay más de 200.000 venezolanos que no pueden pasar a su tierra. Imagínense cómo irá a estar la situación de salud. Bueno, a lo que vinimos, vamos. En el día de hoy les voy a hacer una presentación Bueno, me tendrán paciencia aquí por alguna dificultad técnica. ¿Ya? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Quiero dar un saludo muy especial y un agradecimiento a Asleyes y el periódico Maestro Legal, del cual funjo como director alterno y en el cual permanentemente estoy escribiendo sobre estos temas que vamos a tratar en el día de hoy: situaciones administrativas, acoso laboral, el aspecto pensional. Pero entonces yo me voy a enfocar única y exclusivamente al tema de las situaciones administrativas. Por eso, con el mayor respeto, les solicito que cuando me vayan a hacer las preguntas, las hacemos atinentes única y exclusivamente a situaciones administrativas. Bueno, vamos a iniciar. Bien, vamos a definir inicialmente qué es una situación administrativa. Entonces tenemos, como lo estamos observando, que es el estado en que se encuentran los empleados públicos frente a la administración en un momento determinado. Las situaciones administrativas. Se dice, bueno, el docente en qué situación administrativa está, el funcionario del INPEC en qué situación administrativa está, el funcionario de la DIAN, y así en todas las entidades. Podemos observar la gráfica. Una gráfica, yo le enseño a mis alumnos, una gráfica vale más que 1000 palabras. Entonces, a ver, les dejo a su discreción. Tenemos un docente activo, que bien puede ser del 1278, del 2277. El llamamiento a servicio también puede ser una situación administrativa. Precisamente tuve yo esa experiencia, que el día que me iba a posesionar, no me pude posesionar porque había caído en una redada de las que hacían el ejército para el servicio y estaba en el batallón de infantería número 13. Casi que no me pudo posesionar. Situación administrativa, que aquí la tenemos, vacaciones. Situación administrativa, retiro. Bueno, compañeros, en toda charla que tengo la oportunidad de dar, yo hablo sobre la supremacía de la Constitución.
Como lo establece el artículo 4 de nuestra Carta Magna, la Constitución es la norma de normas, la ley de leyes, la mamá de las leyes, como yo le digo a mis alumnos en Derecho Constitucional. Y resulta que como reina, que como madre, la tenemos que respetar. Precisamente tenemos presentado la pirámide de Hans Kelsen, donde encontramos a la Constitución en la cúspide, posteriormente le siguen las leyes, los decretos, los decretos ley, decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas. Cuando he tenido oportunidad de dar una charla sobre manual de convivencia, yo les digo, bueno, van a mirar el manual de convivencia, él estará por allá en la base. Y así, como otras, lo vamos a ir comentando dentro de la charla, algunos actos administrativos, por lo menos en estos días hablaba yo para el departamento de Antioquia, sobre la alternancia, sobre la convocatoria a la alternancia de regreso a clases, y yo le decía, cómo esas directrices, esas circulares están también en la cúspide. ¿Qué quiere decir? Que esas directrices, esas circulares que salen sobre tal o cual tema, tienen que estar sometidas a la pirámide kelseniana, que es de estricto cumplimiento. Con mucho gusto voy a hacer llegar esta presentación al compañero Gersaín, motivo por el cual, si quieren, tomen apuntes, no necesariamente, de todas maneras, con el mayor gusto, les hago llegar esta presentación. Tenemos que, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los derechos y deberes consagrados en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El doctor Uprimi, que les sugiero consultar en la web, habla muy bien y quizá es una de las personas con mayor autoridad académica para tratar el tema del llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, que junto a la Constitución Política de Colombia tenemos los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República. Es decir, que cualquier decisión que se tome en vía administrativa, en situaciones administrativas, en el manual de convivencia, no tiene que estar sometido a esa Constitución que está en la cúspide, sino tiene que estar sometido también a lo que se haya aprobado dentro de los convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República de conformidad con el artículo 93. Es decir, la interpretación de una norma de rango inferior tiene que estar sometida a la Constitución Política de Colombia y tiene que estar sometida a los tratados internacionales, como lo vamos a ver más adelante. Las situaciones administrativas, que es el tema que los ocupa, tiene un marco legal muy amplio, como ustedes lo pueden observar, unas normas del 68, el decreto 2400 del 68, que se puede consultar fácilmente, el 1848 del 69, el decreto 1950 del 73, y otros más recientes como el 1045, el 1042, el 1666 del 91, y uno muy importante y que voy a desarrollar en la charla, como lo es el decreto 1083 del 2015, que es el decreto marco de la función pública. Recientemente se expidieron unos tratados, o recientemente no, porque ya van 4 años, se expidieron unos decretos reglamentarios, por lo menos en materia de educación, fue expedido el decreto único reglamentario del sector de la educación, es el llamado DURCE 1075, y ese decreto compiló las normas en materia educativa. Por eso, por lo menos hoy en día no vamos a hablar, cuando hablemos de jornada laboral, no vamos a hablar sobre el 1850, sino vamos a hablar sobre el artículo 10, el artículo 5.4.3.2.1, por decir algo. Ese no es, pero
Resulta que esa es la estructura del decreto único reglamentario del sector de la educación, es el 1075, que es el hermanito de este decreto 1083 de 2015, que es de la función pública. Cuando vayamos o cuando tengamos dudas en materia de situaciones administrativas, acudamos a él. Bueno, ¿cuáles son las situaciones administrativas? Ya los habíamos visto en la gráfica, mencionemos, repitámoslas: servicio activo, licencia, en permiso, que es un tema que genera muchísimas inquietudes y lo vamos a desarrollar en buena parte, en comisión, ejerciendo las otras funciones de otro empleo por encargo, prestando el servicio militar, en vacaciones o suspendido en el ejercicio de sus funciones. Estas son algunas de las situaciones administrativas que vamos a desarrollar. Necesariamente tenemos que hacer ese deslinde entre las situaciones administrativas del decreto 2277 de 1979, sea el momento de recordar a ese maestro de maestros, Abel Rodríguez, quien participó o fue uno de los cerebros de este decreto después de una gran lucha. Sea el momento para prodigarle que mi Dios lo tenga en su santa gloria, y recordarlo pues nos hace sentir. Bien, también tenemos el decreto 1278 de 2002. Vamos a ver en algunas diferencias entre situaciones administrativas del uno y el otro decreto. Resulta que el decreto 2277 es más amplio, más progresista, o da mejores condiciones en cuanto a situaciones administrativas, aunque hay excepciones, respecto al decreto 1278 de 2002. Veamos las situaciones administrativas establecidas en el artículo 59 del decreto 2277. Servicio activo, licencia, permiso, en comisión o por encargo, en vacaciones, en suspensión del ejercicio de sus funciones, en retiro de servicio. Eso, repito, en cuanto al 2277. Vamos a ver ahora cómo lo estructuró el decreto 1278 del 2002. Resulta que este decreto estableció en tres grandes cajoncitos, llamémoslo de manera sencilla. En servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, el encargo y la comisión de servicios, separados temporalmente del servicio o de sus funciones, como sería la comisión de estudios, la comisión para ocupar el cargo de libre nombramiento o remoción, en licencia, en uso de permiso, en vacaciones, suspendidos por medida penal o disciplinaria, o prestando el servicio militar. En el día de ayer, en una importante base de datos que poseo, salía un concepto muy importante del Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a que si una persona que aspirara a ser alcalde podía pedir una comisión e ir a desempeñarse como alcalde. Ahorita lo vamos a ver cómo la respuesta sería negativa, o inclusive una licencia. En este caso creo que el tema era, pide una licencia para ir a ejercer ese cargo. Como lo vamos a ver, cuando se está en ejercicio de una licencia, en ningún momento se desprende de esa situación administrativa que es ser docente, y entonces no puede caer en incompatibilidad. Y la otra esclusa sería retirados del servicio por renuncia, exclusión del escalafón, incapacidad superior a 6 meses, pérdida de capacidad laboral, edad de retiro forzoso, como es la ley 1821 de 2016, que la vamos a desarrollar más adelante porque ha generado muchas controversias, demandas y más, pero yo les adelanto que no se preocupen, porque resulta que esa ley 1821 de 2016 no fue expedida para los maestros. Escuchen, no fue expedida para los maestros, que nosotros nos vimos beneficiados, fuimos beneficiados, pero resulta que esa ley 1821 fue expedida para los señores magistrados, los señores notarios, entonces estamos blindados. Decía mi señora madre que al arrimo del enfermo come el alentado.
Bien, tenemos también destitución por decisión judicial. Esto hablando de la destitución, no superar el periodo de prueba por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso. ¿Oído? Por delito doloso. Vamos a continuar. Esto que estamos hablando son situaciones administrativas contempladas por el decreto 1278 de 2002. Nos damos cuenta cómo son más amplias y son también válidas para el 2277, porque hemos visto muchos decretos y demandas del Consejo de Estado que cuando no hay una situación establecida en el 2277, por analogía, se adhiere al 1278 o inclusive si una situación administrativa o un caso especial no ha estado contemplado por el decreto 2277 o el 1278, vamos a la 1083 que yo les hablé también por analogía y en caso de que haya vacíos en la ley. Eso son situaciones de analogía que nos habla la hermenéutica jurídica. Bien, veamos un ejemplo. Resulta que el decreto 2277 de 1979 establece artículo 60, servicio activo. El docente se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones propias del cargo del cual ha tomado posesión en propiedad. Resalto. Mientras el artículo 51 nos habla que el decreto 1278 en su artículo 51, vamos aquí a ampliar un poquito. Ok. El decreto, muchas gracias aquí a mi auxiliar, porque tenemos que, nosotros hablando un poquito de virtualidad, haciendo un paréntesis, pues la tecnología nos atropella un poquito. Bien, continuamos. Artículo 51, el servicio activo del decreto 1278 de 2012. Dice, el educador se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones propias del cargo del cual ha tomado posesión. Pero dése cuenta que a diferencia de lo que dice el 2277, dice que cuando ha tomado posesión, porque recordemos que los docentes del 1278 toman posesión en periodo de prueba, mientras que en el decreto 2277 de 1979 entrábamos de una vez como por entre un tubo, como decía mi señor padre. Bien, veamos otro ejemplo de las diferencias de las situaciones administrativas del decreto 2277 del 79 y el 1278. Las comisiones. Artículo 66. El educador escalafonado en servicio activo puede ser comisionado en forma temporal para desempeñar por el cargo otro empleo docente. Entonces, muchos de nuestros compañeros docentes han sido secretarios de educación, me imagino que en el departamento del Tolima también. En ese evento, ¿qué es lo que tiene que hacer el señor rector? No solicitar una licencia. Una vez se cometió ese error grandísimo. Pedir, entonces sería una comisión. Ejercer cargos de libre nombramiento y remoción. Director de otro ente, qué sé yo, para adelantar estudios o para participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical. Entonces, yo escuchaba al señor presidente de Cimator hablando que ustedes, no sé si les darían indistintamente en ocasiones, ejemplo, a los secretarios jurídicos, les dieron por el día de hoy permiso o les pudieron haber dado, si hubiese sido más largo la actividad, una comisión para participar en una actividad sindical, que es muy importante, así sea cuando se da el permiso, cuando se da la comisión, compañeros, porque ¿qué pasa si hay cambio de sitio y se van, por lo menos acá, cuando hacemos la Asamblea General de Delegados, nos vamos para el bello municipio y frío municipio de Pamplona? Si una persona, vamos a un hotel muy reconocido, si una persona, y le sucedió, iba bajando unas gradas, se accidentó allá, ese accidente es tomado como accidente laboral porque estaba ejerciendo las funciones propias del cargo o estaba desarrollando una actividad para la cual había sido autorizado. Por eso es tan importante. O muchas veces tenemos que un docente que está en comisión o en permiso en una actividad se va a hacer sus diligencias propias, se sale del recinto
donde está ejerciendo, o ejemplo, que en este momento estamos en nuestro hogar, dulce hogar. Si se salió a la tienda a traer un refresco y se accidentó, en ese evento no sería un accidente laboral, sino un accidente de orden general. ¿Por qué? Porque fue indistintamente. Si yo, por lo menos en este caso, se me daña mi silla, me caigo y me accidento, sí tendría una connotación de índole como accidente laboral. Pero si yo me voy a la cocina, a la nevera, a tomar un vaso con agua y me resbalo, en ese caso no. Se nos ha presentado estas situaciones que son hasta cómicas en unos momentos, pero ese no es mi tema, no me sigo adentrando en él. Dese cuenta que el decreto 1278 de 2002, el artículo 54, habla de la comisión de servicios. Dice, ejercer temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo. Atender transitoriamente actividades oficiales inherentes al empleo de que es titular, como reuniones, conferencias, seminarios o investigaciones. Con diferente redacción, en este caso, sí tendríamos que prácticamente coinciden. De pronto, la redacción del 1278 es un poquito más extensa. Veamos, hablando de comisiones, de esos tipos de comisiones que son más ampliamente desarrolladas en el decreto del 2002. Comisión de estudios. Comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción. Sobre eso vamos a desarrollar. Hay comisiones de estudios que generalmente son no remuneradas. Que existen comisiones remuneradas, existen, pero realmente, lo digo yo con mucho respeto, son muy privilegiadas por X o Y motivos que no sea el momento para hablar. Bueno, voy a tocar este tema porque me voy a profundizar un poquito, porque el profesor Gersaín Tapiero me decía que tocara ese tema en el cual hay muchas inquietudes. De todas maneras, si en los temas anteriormente tocados hubo alguna duda, la voy a desarrollar ahora en los 10 minutos de preguntas. Bien, el decreto 2277 del 79 nos habla en su artículo 65, permisos remunerados. Cuando medie justa causa, el educador tiene derecho a permiso remunerado hasta por 3 días hábiles consecutivos. Escuchemos muy bien la redacción, y aquí si hay profesores de lengua castellana me ayudan. El decreto 1278, en su artículo 57, dice que también habrá permisos remunerados por causa justificada hasta por 3 días hábiles consecutivos en un mes. Dese cuenta que la redacción de estos dos artículos ha generado muchísimas controversias. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 57 habló de 3 días hábiles consecutivos en un mes, mientras que el artículo 65 deja amplio, hasta por 3 días hábiles consecutivos. Les voy a contar, yo soy muy malo para contar cuentos, pero hay un cuento chiste del Pedro Remalas. El Pedro Remalas es tan de malas que el día 3 de un mes, un árbol vecino se le cayó y destruyó su casa. Le sucedió una causal de fuerza mayor, un imprevisto de fuerza mayor, necesariamente él tiene derecho al permiso. Resulta que el día 15, Pedro Remalas es tan de malas que pasaba un arroyo, un río, una quebradita cerca, se inundó, él ya se había cambiado de casa porque la otra estaba derruida, y tan de malas que se pasó para esta casita y también se llevó los cuadernos, el preparador, la ropa y todo, no pudo ir a trabajar. Tiene derecho al permiso, porque fue una situación de causa mayor, que ya van 6 días, pero es una situación de causa mayor o de fuerza mayor. Pero Pedro Remalas no deja de ser de malas. Y el día 28, por allá, se fue a vivir cerca de una casita en una carretera, y pasó una tractomula, y la tractomula impactó contra su casita, se la tumbó, se incendió la casa, se le volvieron a quemar los preparadores, la ropa,
quedó sin absolutamente con lo que estaba puesto. Entonces, ¿él tiene derecho a 3 días de permiso? Les pregunto a ustedes. Claro que sí, hasta por 3 días hábiles consecutivos. Dese cuenta que el artículo 65 dice 3 días hábiles consecutivos. Ejemplo, si fue el viernes saltamos sábado y domingo, lunes y martes. 3 días hábiles consecutivos, pero no nos dice que en un mes. La problemática está en la interpretación que se le ha dado al artículo 57 respecto a los 3 días hábiles consecutivos en un mes. Resulta que Pedro Remalas es del decreto, no es del decreto 2277, sino del 1278. ¿Será que le aplican esta teoría de Pedro Remalas? ¿Que le haya sucedido lo mismo? Pensémoslo 5 segundos. Claro que sí. ¿Por qué? Yo les hablé allá sobre la pirámide de Kelsen, del trabajo en condiciones dignas. Les hablé, o si no les he hablado, del artículo 53 de la Constitución Política, que habla también de la dignidad laboral, de la interpretación, de la mejor interpretación o interpretación más beneficiosa para el trabajador. Entonces, en ese caso, tendríamos que acudir a la interpretación hermenéutica, al bloque de constitucionalidad que yo les hablé allá, al artículo 93, al artículo 5, y tendríamos que hacer una interpretación beneficiosa. Resulta que sobre este tópico, compañeros, ha habido muchísimas interpretaciones. En una ocasión decían que eran 3 días hábiles consecutivos, pero en un año. Y los señores rectores hacían el detalle pormenorizado. Ejemplo, tal día le di a Pedro Pérez 3 horas. Bueno, van 3 horas. Otro día fue un día completo, 12 horas, van 15. Otro día le di media hora, 15 y media. Y así le decían, no, ya tienen los 3 días en el año y no se la vamos a dar. No, señor. Resulta que hay que hacer, compañeros, interpretación beneficiosa conforme a la que ya les expliqué, pirámide de Kelsen. Vamos a otorgar unos, vamos a desplazar un poquito acá, exactamente, bueno, mi auxiliar es muy efectivo, no me dejaba ver, principios para otorgar este permiso. Este permiso, estos principios para otorgar el permiso los vamos a observar en una diapositiva, en una circular o directiva 16 de 2013, más adelante la vamos a hablar. Principios para otorgar el permiso. Ya dijimos que el principal criterio para otorgar el permiso es que medie justa causa. Compañeros, es un derecho, pero hagamos muy buen uso, porque tenemos que entender qué es justa causa. A ver, hay situaciones. En una charla que yo daba aquí en un municipio cercano, se llama Arboledas, me decía un profesor, bueno, pero es que yo pedí permiso al rector para bajar 3 becerros a Cucutilla y no me dio el permiso. ¿Cómo se le va a ocurrir? Yo decía, profesor, qué pena, pero eso no es justa causa. Teníamos anteriormente también aquí en la frontera, porque yo les decía que estamos aquí a 15 minutos, 20 minutos de la frontera de San Antonio del Táchira. Anteriormente decía, los carros eran muy baratos en Venezuela, muy baratos. Podíamos traer el carro de último modelo y se traía generalmente de Caracas. Decía, no, yo voy a pedir un permiso, voy a traer un carro de Maracaibo, de Caracas. Señor, eso no es justa causa. Que lo necesite es otra cosa, pague cualquier cosa. Tenemos que hacer muy buen uso de esta figura de la justa causa, como lo vamos a ver. La objetividad, la solidaridad, permiso en materia de solidaridad, eso tiene que ver mucho con el reemplazo. Si a mí me dan permiso, ¿quién va a asumir mi carga? Eso lo vamos a ver ahorita. Racionalidad, principio de racionalidad, compañeros. Por lo menos una vez llegó una profesora envuelta en lágrimas, diciendo que el rector no le había otorgado permiso para irse a Medellín, que se le casaba su hija mayor. Racionalidad, es que es un acontecimiento. La hija mayor se casa o el hijo mayor se gradúa, es una justa causa. Las justas causas no van a estar establecidas. Voy a buscar con el doctor Google cuáles son las justas causas. No la vamos a encontrar. Pero sí tenemos que acudir a estos principios, racionalidad, oportunidad. No, yo le doy permiso, pero después de que pasemos la junta evaluadora. Pero es que mi hija se casa mañana sábado. Señor rector, ya tengo los tiquetes comprados. Entonces, yo
si en este recinto hay rectores, les pido de manera muy atenta, comedida y respetuosa que utilicemos esos principios, porque a veces se complican de manera indebida. La ley habla, el Código Civil, permiso por caso fortuito o fuerza mayor. Decían los romanos, ese latinazgo que está ahí, que no lo pronuncio porque de pronto hay alguna persona que haya estudiado teología y me dice que qué dicción. Más concretamente, entendieron los romanos por caso fortuito todo suceso que la mente humana no pueda prever o lo que previsto no se pueda resistir. Mire lo que le pasó al pobre Pedro Remalas, el árbol que se le iba a venir, o la mula que se le destruyó, el caño, o el chorro, o en la quebradita que se le inundó, eran imprevisibles. Teníamos los romanos. Permiso por calamidad doméstica. Yo les decía que dentro de los decretos únicos reglamentarios de los diferentes sectores, que hay como algunos 20, 23 creo, entre ellos está el del decreto único reglamentario del Departamento Administrativo de la Función Pública, lo hay de salud, lo hay de trabajo, lo hay del 1075 que nos corresponde, establece que el empleado podrá solicitar por escrito permiso remunerado hasta por 3 días hábiles cuando medie una calamidad doméstica. Démonos cuenta entonces que la ley marco, las leyes marcos, incluidas las que yo les hablé, la 3135, la 1848 del 69, nos hablan de 3 días hábiles, no dicen más. Yo considero, y he estado a punto de demandar, esa palabrita en un mes que habla el 1278. Lo voy a demandar, yo sé que tiene que caer. Ejemplos, una grave afectación de la salud o la integridad física de un familiar cercano, hijo, hija, padre, madre, hermano, cónyuge, compañero, hijo adoptivo. Incluso hoy en día nos damos cuenta que la connotación de familia se extiende a los hijos adoptivos. En estos días, hablando un poquito, abro un paréntesis, el Consejo de Estado estableció cómo un hijo de crianza pudo suceder a una docente fallecida. No tenía ningún vínculo de sangre, pero era un vínculo afectivo. Entonces la connotación de familia ha cambiado. El secuestro, la desaparición del mismo, una afectación seria de la vivienda del trabajador, como le ocurrió a Pedro Remalas, o de su familia por caso fortuito, fuerza mayor, incendio, inundación o terremoto, para citar solo algunos ejemplos. Yo les hablaba de la circular 16 del 2013. Compañeros, este es un documento supremamente valioso. Bájenla y la tienen en su mesita de noche, la leen. Todos los días yo puedo extraer algunos aspectos supremamente valiosos en materia de jornada, en materia de permiso y otros. Dice que el permiso no genera vacante, transitoria ni definitiva. ¿Esto en cuanto a qué? Resulta que muchos docentes solicitan el permiso y el rector le dice, bueno, déjeme reemplazo, ¿me va a contratar el reemplazo? Dígale a uno de sus compañeros. ¿A cuál compañero le vamos a decir que nos reemplace si todos tienen 23 y 24 horas de 55 minutos y más? Bueno, traigo una persona, yo tengo un sobrino que es maestro, tampoco es permitido y no es muy legal. ¿En qué sentido? Si le sucede a esa persona algún accidente, ¿quién va a asumir la responsabilidad? O si ese docente que yo llevé, resulta que yo conseguí a un profesor para que me hiciera el reemplazo, a un reemplazo, lo llevé y resulta que él tuvo un problema con una alumna de X connotación. Después viene el proceso disciplinario. Bueno, ¿y quién permitió que ese señor estuviera allá? Miren los líos en que se puede ver. Entonces, por eso tenemos que acudir a los principios de solidaridad, objetividad, y es obligación, según esta circular 16 del MED, del señor rector, mirar cómo desarrolla esa situación. Generalmente le dice, bueno, déjeme guías. Hay algunos compañeros docentes, no, ¿yo por qué tengo que dejar guías? Eso no es obligatorio. Me dicen, bueno, abogado, ¿es obligatorio dejar guías? No, pero haga cuenta que usted es padre de familia. ¿No le gustaría que su muchachito, de su niño, perdón, estuviera en el tercer piso cuando los dejan solos y que de pronto se venga, o que se venga por allá, se caiga del tercer piso, o que de pronto suceda algo? Entonces es mejor, si usted deja la guía, el rector le puede pedir el permiso a una persona de planta que voluntariamente lo desee.
porque es que le piden el permiso, le van a exigir en algunas instituciones, bueno, fulano de tal tiene que ir a reemplazar. Muchas veces se le cruza la hora o está en su hora de descanso, también es injusto. Entonces estaríamos violando esos principios de esa circular 16. Entonces el rector tiene que ser muy acucioso y solventar esa situación. Como no genera vacante transitoria ni definitiva, el permiso no dará lugar a encargo, a nombramiento provisional, a un reemplazo, ojo, y lo resalto, por ahí tenía yo una auxiliar que remotamente me estaba ayudando, me gustaría por allá que me lo resaltara, bueno, de pronto se me fue. Recuperar el tiempo, tampoco, usted solicitó permiso 3 días, ¿cuándo me va a recuperar el tiempo? No, señor, el permiso es un derecho que se tiene que hacer con ciertos requisitos, que no se recupera, no se reemplaza, no se nombra provisionalmente, y no estoy obligado a llevar un encargo. Fundamentos para la solicitud y el otorgamiento de permiso. Yo me estoy dedicando más a este tema porque en las diferentes charlas que he dado es el tema que más genera controversia. Y la licencia por luto, que la vamos a ver, y maternidad, que la vamos a ver ahora más adelante. No sé, señor moderador, si me está escuchando, ¿cómo vamos de tiempo? Bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. ¿Qué tiempo llevo? Nos queda, ya te digo. Nos quedan 35 minutos. Perfectamente, vamos muy bien. Le agradezco, profesor Tapiero. Fundamentos para la solicitud y el otorgamiento del permiso. Ya dijimos la circular 16, la imparcialidad, la objetividad, oportunidad, racionalidad, solidaridad. Dice esta circular 16 que de acuerdo con el PEI adoptará estrategias que garanticen la prestación del servicio educativo. Qué importante esto que nos está diciendo la circular 16. Señores rectores, cuando vayamos a revisar ese proyecto educativo institucional, hagamos una cápite de situaciones administrativas y establezcamos, bueno, en caso de permiso por justa causa, se seguirá el siguiente procedimiento y no vamos a tener el más mínimo inconveniente. Ya, si vamos a improvisar, ya vienen los problemas. Y mire que lo que yo les decía, un curso solo, ¿cuántas situaciones de responsabilidad civil extracontractual se han presentado por esto? También haciendo un paréntesis. En estos días dicté una charla de responsabilidad civil extracontractual. Hay un caso de Santander donde un niño se salió, estaba solo en la clase y se dañó un ojito, el ojito izquierdo, con un pupitre que estaba en mal estado. Casi se iba sacando el ojo. Mire la responsabilidad. Les cuento ya el epílogo para no tener que extenderme. El departamento de Santander fue demandado y costó 400 millones de pesos. Esa demanda al departamento. Y mire la responsabilidad civil, porque resulta que pueden ejecutar acción de responsabilidad y decir, bueno, ¿a quién les correspondía estar ahí? Pedro Pérez. Pero Pedro Pérez no estaba de permiso. Por eso debe haber una constancia. Entonces, ¿quién? Señor rector, usted va a llevar esa responsabilidad debido a eso, a circular 16 y debido al 2347 del Código Civil. Este es un tema que en otro día lo vamos a desarrollar porque no es el tema que nos compete. Entonces, repito, en el PEI establezcamos una situación, un capítulo de situaciones administrativas. Resulta que dirán ustedes, bueno, en este momento estamos trabajando de manera remota desde la casa. También, compañeros, si usted, a pesar que esté en la casa, necesita ir mañana al centro a una situación de salud, pida permiso. Dirán, no, pero no se da cuenta porque como estoy en la casa, ¿y qué tal que le suceda algo por allá en el centro? Un accidente, ¿cómo va a quedar usted? Entonces, compañeros, es importante. Así estemos haciendo trabajo remoto desde la casa, las situaciones administrativas, eso lo dijo el Ministerio de Educación en los lineamientos, en esos lineamientos de la alternancia, ahí están. Siguen las situaciones administrativas, a pesar que estemos en la casa. El permiso
la licencia de maternidad, la incapacidad. Sigue desde, o sea, se vinieron con nosotros desde la institución para nuestra casa, así como se vino el acoso laboral, que es un tema que van a desarrollar más adelante. Pero ese acoso laboral también se vino para la institución, traspasó las paredes de la institución y se vino para el hogar, dulce hogar, a través de estos aparaticos. Estos aparaticos, hay mucho acoso laboral, pero no me voy a meter en ese tema. Bueno, señor rector, el señor rector nos estaba escuchando, se dan cuenta. Mira, yo estaba detrás de la puerta y entró. Ya le digo, señor rector, con el mayor respeto, tengamos en cuenta estas situaciones. Seamos muy justos. En ocasiones, compañeros, hay que ponerle humanidad, hay que ponerle corazón al trabajo. Yo sé que es una responsabilidad grandísima de los señores rectores, pero entonces hay que ponerle corazón y de esa manera tendremos menos problemas. Conclusiones, compañeros. Las conclusiones en materia de permisos son un derecho de todo servidor público. Eso está esclarecido en la ley, inclusive la ley 734, actual y agonizante, Código Único Disciplinario, porque ya salió el nuevo, pero entra en vigencia el 21, para que lo vayan estudiando. Ley 734-2002. Son un derecho de todo servidor público. Inclusive, el hecho de no conceder ese derecho, y me sonó en copla, se puede traducir como acoso laboral cuando es de manera repetitiva y reiterada. Al mismo docente, resulta que algunos docentes dicen, ah, pero fulano de tal, ¿cómo si le dan permiso cada rato? Y a otros, no. Seamos imparciales. Proceden por causa justificada. Mire, compañeros, con todo el respeto, no dañemos esa figura del permiso y simplemente utilicémoslo cuando tengamos una causa justificada, no para ir a traer el carro o para ir a bajar los becerros a Cucutilla. Entonces, una causa justificada. Situaciones, porque nosotros de pronto solicitamos el permiso porque sí o porque el día del cumpleaños. Ojalá existiera el permiso del día del cumpleaños o el permiso de la luna de miel, tampoco existe, aunque eso se puede hablar. Tocan 3 días nomás. Tiempo hasta 3 días hábiles consecutivos, como lo establece la ley, que ya les clarifiqué. Pueden haber 3 permisos, como el caso de Pedro Remalas, 3, 3 y 3. En ese caso no aplicamos el 1278, porque, ya dijimos, pirámide de Kelsen. La Constitución es norma de normas y junto a ella están los tratados internacionales de la OIT. Son remunerados y por lo tanto no afectan las prestaciones. Muchos compañeros dicen, bueno, abogado, a mí me van a dar permiso, ¿será que me voy? Pero es que la prima, pero es que la bonificación. No, señor, para nada afectan las prestaciones, al igual que las incapacidades. Muchas personas, anteriormente inclusive era la costumbre, se mandaban a operar, eran en vacaciones para que no les afectaran. Ahora, si se mandan a operar en vacaciones, el sistema envía la incapacidad, pero esa incapacidad afecta el salario en una tercera parte, no afecta las prestaciones. Sea el momento para tocar este tema que no me compete, pero es que es una pregunta reiterada. Si yo por lo menos estoy en una incapacidad y estuve un mes, ¿qué pasa si estoy enfermo un mes? Bueno, yo le digo, si usted gana 1 millón, salario de 1 millón no lo hay, le van a pagar no salario como activo, sino le van a pagar un auxilio por enfermedad que es del 66%. Entonces le irán a pagar 666.666. ¿Pero por qué me descuentan? Es que no le están descontando, profesor. Repito, que no le están, porque a usted lo sabe, ese mes, cuando estuvo incapacitado, salió de nómina y le pagaron fue un auxilio por enfermedad que es inferior al salario. Resulta que eso se demandó hace muchos años. En ese entonces, ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en poquitas palabras, quiso decir, gracias que les demos algo porque no están trabajando. Eso dijeron. He tenido también, es otra tareita que tengo, demandar, pero me tocaría demandar el 3135 del 68, el 1848 del 69, que fue los que establecieron que en caso de incapacidad, estoy hablando de incapacidad, se pagará una licencia, un auxilio del 66%. O sea, no hay descuento. Muchos dicen, bueno, a mí me descontaron, ¿cuándo me devuelven? Pero si es que no le descontaron eso, pero no ve que el salario
No me llegó sino 666.000, profesores, que usted no ganó salario, usted ganó fue un auxilio menor. Cierro paréntesis, sigo porque me desvío la atención. Los autoriza el rector o director. Señores profesores, señores directivos, insistamos en este tema. El permiso se concede única y exclusivamente y obligatoriamente, mejor, por el rector y por escrito. Por escrito, compañeros. Así sea, usted puede ser, agarra este aparatico, señor rector, solicito permiso por tal día. Si el señor rector le manda una manita, guarde, un pantallazo, ahí está, pero lo hizo por escrito. Bien, deben ser solicitados o autorizados por escrito. Solicítelo también por escrito a través de este aparato o a través del SAG o a través de donde sea, pero solicítelo por escrito y espere la autorización, porque ese es el otro problema, que a veces lo solicitan y resulta que no esperan la autorización, no, que le haga la firma o que le haga la manita así, porque una vez me pasó a mí con un profesor que me llegó a la oficina jurídica. Yo tengo muchos años como asesor jurídico del sindicato nuestro. Un saludo muy especial para los señores directivos de Asinor, de esa filial hermana de la FECODE. El rector estaba ocupado y el profesor de la puerta le dijo, bueno, señor rector, es que yo tengo tal cosa, ¿me da permiso? Y él tal vez hizo que asintió con la cabeza y el profesor se fue tranquilo. Y después vino el problema, lo informaron por haber faltado un día. Dijo, no, pero es que usted me dijo que, pero no había evidencia escrita. Vino el descuento del día y ese descuento del día, usted sabe que genera el descuento o la pérdida de la prima que nosotros llamamos la prima de Samper. Ya dijimos que el permiso no da lugar a encargo, tranquilo por eso. La negativa importante, injustificada en su concesión, se constituye causal de acoso laboral, que es un tema que van a desarrollar más adelante. Es una de las causales establecidas, la negativa, reiterada, injustificada de conceder ese permiso, porque desafortunadamente no entiendo yo por qué en algunas instituciones hay unos profesores de primera clase y de segunda clase en esta materia y en otras, a fulano de tal sí le dan permiso, sea para lo que sea, y dice el profesor, a mí no. Mire, eso se consigue, puede generar mejor una rivalidad y genera problemas disciplinarios. Es una situación administrativa diferente al servicio activo. Cuando hice la presentación allá de muchas óvalos, estaba el permiso aparte, como una situación administrativa diferente. Una cosa, la situación administrativa como servicio activo, como licencia, y el permiso es una de las situaciones administrativas sobre la cual estamos haciendo relevancia. Ya les digo, compañeros, que un poquito, dentro de unos minutos ya, más adelante me hacen las preguntas que tengan que ver única y exclusivamente sobre el tema que estamos hablando. Bueno, la licencia ordinaria está establecida en el decreto 2277, artículo 63, que dice que hasta por 90 días al año, continuos o discontinuos, serán concedidas por la autoridad nominadora, puede ser autorizada por el rector en caso de urgencia. Eso nos lo dice el decreto 2277 en su artículo 63. En casos extremos, en caso de urgencia, la licencia puede ser autorizada por el rector, quien la tendrá que homologar ante la autoridad competente, es decir, ante la entidad territorial, llámese Secretaría de Educación Municipal o Secretaría de Educación Departamental. Les pido que tengan en cuenta lo resaltado, hasta por 90 días. Veamos la licencia no remunerada en el decreto 1278 de 2002 en su artículo 79. Dice, hasta por 3 meses por cada año calendario. Pregunta, 90 días es igual a 3 meses. La respuesta negativa, no. No. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 90 días, les enseño un truquito que manejamos nosotros los abogados. Cuando diga 90 días y no diga absolutamente nada, se entiende que son días hábiles en cualquier acto administrativo, en cualquier decisión, en cualquier decreto. Mientras, para que sea en calendario, tiene que decir 3 meses calendario, como en este caso. O cuando un permiso por 2 días hábiles calendario. No, saldría de la ley. Pero cuando la ley, para que sea en calendario, de acuerdo al almanaque, tiene que estar escrito
Si no está escrito, se entiende que son hábiles. Bueno, la licencia no remunerada en forma continua o discontinua. Yo puedo decir, pido una licencia, me reintegro y vuelvo a pedir por un mes, me reintegro, vuelvo a pedir otra por otro mes. Puede ser. No es revocable ni prorrogable por quien la concede. Ojo, porque la concede, es decir, por la entidad nominadora. Porque yo sí la puedo, yo puedo renunciar. Es un aspecto lo vamos a ver más adelante. No es revocable, o sea que no la puede terminar, ni prorrogable porque la concede. Tiene que ser a solicitud expresa del docente, que es el que lleva la rienda de esa licencia no remunerada. Es renunciable por el beneficiario. Yo puedo renunciar a un beneficiario. A mí me pasó el caso de una docente que, estando una vez en la oficina, me llegó ella muy chusca, decimos por acá, muy engaripolada, irán en otra parte, muy feliz, se veía anímicamente muy feliz. Me decía, no, mire, abogado, yo voy a pasar la carta de renuncia porque conocí un hombre muy querido, un novio, en Lima, y no fue necesariamente en una pollada como el programa. Yo le pregunté, pero en una pollada, bueno, dijo, no, ella emocionadísima, dijo, voy a renunciar, yo me voy. Yo le dije, profesora, disculpe que me introduzca en su vida privada, no renuncie. Le sugiero que haga uso de la licencia no remunerada, pida si quiere 30 días o... Es más, le dije, pida 30 días hábiles y miramos. Bueno, para cortarles el cuento... Te quedan 10 minutos, doctor. Perfectamente. Me llegó a los pocos días diciéndome, no, me fue mal esta situación. Yo le dije, mire, ¿qué tal si yo la dejo renunciar? Ella inmediatamente pudo revocar su licencia y se incorporó y no hubo problemas. Desafortunadamente perdió fue el novio. Es renunciable por el beneficiario, ya lo dijimos. El nominador la concede teniendo en cuenta las necesidades de servicio. En algunas ocasiones las están negando. Durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público retribuido. Resulta que algunos docentes que se iban a lanzar a ser alcaldes pedían una licencia y resulta que no pueden, estando en licencia, yo puedo decir, no, solicito la licencia, prorrogo mi licencia y sigo ahí. No puede ser. El tiempo de servicio no se contabiliza para ningún efecto. Bien, la licencia por maternidad es un tema ya bastante conocido, establecido en el decreto, en el 1822 del 4 de enero de 2017. La licencia de maternidad ya sabemos que es de 18 semanas. Fue modificado el Código Sustantivo del Trabajo. Es más, existe un proyecto de ley que dice que se va a pasar esa licencia de maternidad hasta 6 meses, como lo hacen en Dinamarca, en los países europeos, en los países escandinavos. Debiera ser así. Inclusive la licencia de paternidad también se va a ampliar. Esta licencia hablando de maternidad, la ley 1822 del 2017, dijimos que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, incluye a los trabajadores del sector público, hace extensivos los beneficios a las madres y padres adoptantes, ya lo habíamos dicho. Madres y padres adoptantes son beneficiados también tanto por la licencia de maternidad como la de paternidad. O al padre que quede a cargo del recién nacido sin el apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte. ¿Cuántos casos no hemos tenido que en el momento del parto la docente falleció? Entonces, en ese caso, ¿quién la asume las 18 semanas? El padre. Qué interesante, ¿no? Niños prematuros suman las 18 semanas. Es decir, si el niño nació antes, esas 2 semanas se le van a sumar a las 18. Parto múltiple, 2 semanas más. Mire, qué interesante. Y bueno, digámosle allá al ginecólogo que cómo hacemos para tener mellizos o trellizos. A ver si nos dan 2 semanitas más. La licencia de paternidad está establecida en el mismo decreto 1822 de 2017, el cual establece que al compañero permanente o al novio, o con quien sea, el padre, tiene 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Que si estamos en trabajo remoto en la casa, ¿la pedimos? ¿Para qué? No, señor, pídala, porque habrá casos en que usted no puede estar atendiendo 2 señores, como decía doña Tulia. Entonces, ¿va a atender a su hijo o va a atender las clases? Pidan esos 8 días hábiles, hagan la solicitud respectiva por el SAC,
pero hay que hacerlo. Los permisos, las licencias, todas, dése cuenta que las situaciones administrativas, una conclusión, se vinieron desde nuestra institución para acá. Y un requisito es que el reporte válido es el registro civil, que se dará dentro de los 30 días siguientes o se llevará a la fecha del nacimiento del menor. Resulta que esta licencia de maternidad es para tomarla en el momento, preferiblemente en el momento del parto. Una vez en Cartagena me decía ya un compañero muy dicharachero, ajá, profe, y no la puedo pedir para diciembre. Señor, es para ayudar al niño. Esa licencia de conformidad con el artículo 44 no es de usted, profe, es de su hijo. Artículo 44. Bien, ya para finalizar, entremos a licencia por enfermedad. Ya les había hablado que está establecida en un decreto marco, que es el decreto 2400 del 68, que dispuso que de acuerdo al régimen legal de las prestaciones sociales, los empleados tienen derecho a las licencias remuneradas por enfermedad. Lo que está resaltado, lo reitero, la licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio. Como no interrumpe el tiempo de servicio, no vamos a tener ningún tipo de descuentos. Pierdan esa prevención, porque alguna dice, me llaman a mí continuamente, mire, me dieron la licencia, se me va a afectar la prestación, se me va a afectar la jubilación. No afecta el tiempo de servicio. Esto está establecido en el decreto 3135 del 68. Yo les decía que habla que cuando la enfermedad profesional, cuando es enfermedad profesional, el sueldo salario completo durante 180 días. Ah, eso es importante. Si mi enfermedad es de índole laboral, no hay ningún tipo de descuento, entre comillas. Se va a ganar el 100%, porque yo les dije que no hay descuentos. Y cuando la enfermedad no fuere profesional, se van a afectar las dos, o se va a ganar las 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días, porque a partir de los 90 días siguientes es del 50%. El descuento, entre comillas, que ya lo expliqué, que no es descuento, lo que sucede es que repito, cuando yo estoy en licencia por enfermedad, no gano salario como activo, sino voy a ganar es un auxilio por enfermedad que es inferior. Ya, la licencia por luto, 1635 de 2013, que establece que en caso de fallecimiento del cónyuge, compañera o compañero permanente o de un familiar, hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil. Esta figura del Código Civil genera algunas incompatibilidades o algunas malas interpretaciones. Dicen, bueno, se me murió mi primo, tengo derecho a la licencia de luto. Se me murió mi suegra, se me murió mi nuera, se me murió mi sobrino. Resulta que no. En estos últimos casos, ya le digo por qué. Mire qué interesante este grado de consanguinidad y afinidad. Ya dijimos que en caso de fallecimiento del titular, de la cónyuge, la compañera permanente. ¿Cuál es el primer grado? Yo ubico al docente acá. Hay 2 grados por encima. ¿Cuáles son 2 grados por encima? El padre y el abuelo. Si se le murió el abuelo, tiene licencia de luto. Y ahora por debajo, ¿quién está por debajo de ese docente? En primer grado, el hijo. En segundo grado, el nieto. Ya lo explicamos acá, está el segundo grado. Y démonos cuenta, el hermano es un colateral necesariamente, entonces también hay licencia de luto. El nieto ya dijimos que sí, porque es segundo grado. Y si se murió el bisabuelo, el tío, el sobrino, no, porque son tercer grado. El primo es cuarto grado, se nos sale del rango establecido. Bueno, ya para último, como lo dije en un artículo, y si se muere la suegra, ¿también hay derecho a los 5 días? Esto me lo preguntó, así como está un docente en una charla que tuvimos. Claro que sí, la suegra es el primer grado de consanguinidad y hace referencia a las personas con las que se tiene una unión, ya sea civil, ya sea religiosa o ya sea de hecho. También es suegra y suegra. Bueno, y si se muere un cuñado o cuñada, ¿será que sí? 2 segunditos para que me respondan. No, el cuñado o cuñado ya son segundo, tercer grado de afinidad y dése cuenta que la ley nos hablaba del primer grado de afinidad. Ya un minutico para hablar de un tema supremamente importante que es la interrupción de vacaciones. Esa pregunta permanentemente nos la están haciendo. A ver, si yo estoy en unas vacaciones y me enfermé, ¿qué sucede?
Si yo estoy en vacaciones y se me murió mi suegra, ¿qué sucede? Pues se interrumpen las vacaciones y el docente tiene derecho, en el primer caso, a continuar gozando cuando se reingrese a clase de las vacaciones, o tiene derecho a que si se le interrumpió por luto, después las goce, porque una persona que está en una situación luctuosa, ¿cómo se puede hablar de situaciones? Entonces, el decreto 1045 del 78 establece que hay interrupción de vacaciones en 3 eventos: incapacidad médica por maternidad o aborto, en caso de luto o en licencia de paternidad. Y compañeros, ya habíamos hablado sobre el decreto 1821 que nos habla de los 70 años de edad. Ha sido demandado, recontrademandado, está incólume. Lo único, sí, que yo les quiero decir es que no prefiramos plata por salud. Yo puedo estar en el servicio, prestando el servicio activo, como dice la ley, siempre y cuando física y mentalmente esté en condiciones, porque sería terrible, como yo conocí un caso, que 2 sobrinos llevaban allá a la tía en una sillita de ruedas y la esperaban. Entonces, no. Entonces, esas situaciones, compañeros, yo creo que no. Bueno, compañero Tapiero, considero que ya cumplí mi tiempo. Si ustedes quieren, pasaremos a preguntas.